Las inmunoglobulinas son proteínas sintetizadas por células especializadas del sistema inmune. Su principal función son la opsonización. ¿Qué quiere decir esto? Implica el forrar aquellos productos que sean reconocidos como extraños con las inmunoglobulinas para facilitar a las células competentes del sistema inmune en el sentido de fagocitosis de incorporar esas partículas extrañas a su interior con el propósito de desnaturalizarlas vía las enzimas proteolíticas que contienen las células del sistema inmune, tales como los macrófagos o los polimorfonucleares neutrófilos. Por sus características moleculares, las inmunoglobulinas podemos dividirlas en inmunoglobulinas M, inmunoglobulinas A, inmunoglobulinas G. Cada una de ellas tiene diferente peso molecular y por ello también, dadas sus características, diferentes funciones de protección. En esta transparencia podemos ilustrar a ustedes en las diferentes especies de mamíferos, incluido el hombre, las concentraciones de inmunoglobulinas por especie. El cerdo, en particular, es el que más se parece al hombre. Es importante mencionar que las inmunoglobulinas tienen un alto peso molecular, arriba de 60.000, y por ello no permean por los espacios placentarios. Las células especializadas para la producción de inmunoglobulinas se reconocen como células plasmáticas. Estas células plasmáticas derivan de los linfocitos B y que en su interior, en el citoplasma, en el retículo endoplásmico rugoso, se sintetizan las inmunoglobulinas que posteriormente pasarán por permeabilidad a los capilares sanguíneos y linfáticos. La placenta, en el caso de los cerdos, es de tipo epitelio corial. En esta fotografía ilustramos a baja amplificación del lado izquierdo la parte materna, en donde E es el endometrio, EP el epitelio corial, GU son las glándulas uterinas y M es el miometrio. El epitelio está adherido a las vellosidades coriales, que es la parte derecha de la fotografía. Esa es la parte fetal, que está constituida por las vellosidades coriales, una matriz o mesénquima fetal y sus respectivos capilares sanguíneos. En este recuadro del lado derecho de la fotografía amplificada de una vellosidad corial del lado fetal, podemos observar el alineamiento del epitelio cúbico cilíndrico simple y una riqueza de capilares sanguíneos. Esta unión especializada entre las vellosidades coriales y el epitelio corial de la placenta constituye el filtro en donde, por discriminación de peso molecular, se permitirá que el paso de moléculas menores de 60.000 de peso molecular transfieran al feto. Mayores de 60.000 no pasarán por las barreras epiteliales que constituye el filtro de protección del lado materno y del lado fetal. La presente gráfica nos permite analizar la respuesta
de concentración de inmunoglobulinas de tipo M y de tipo G ante una respuesta primaria o primer estímulo, comparado con una respuesta secundaria o segundo estímulo, que en la jerga común y corriente se llama una doble vacunación. En la respuesta primaria podemos analizar que la inmunoglobulina M es la primera que se manifiesta con picos altos, y esto ocurre entre el día 5 y 7 después de la aplicación del antígeno. La inmunoglobulina G alcanza su mayor pico alrededor de los 12-14 días y decrece en forma inmediata para que tanto la IgM como la IgG entre los días 29 y 30 post primera estimulación prácticamente desaparezcan. Ante un segundo estímulo, como sería la revacunación, que es el momento ideal de aplicar, la respuesta secundaria va a establecer una curva muy parecida para la inmunoglobulina M, pero sin embargo, verán ustedes que la inmunoglobulina G incrementa en forma potencial sus concentraciones serológicas y se mantiene o mantendrá en niveles permanentes durante largo tiempo, prácticamente toda la vida de producción de un cerdo en engorda. Analicemos esta gráfica relacionada con la concentración de las inmunoglobulinas porcinas, de abajo hacia arriba. En forma inicial, el calostro, que es la leche materna de los primeros 3 días, la que debe de darse en las primeras 24 horas de nacimiento, dadas las condiciones de apertura de las barreras epiteliales para el paso de inmunoglobulinas de alto peso molecular, como serían las IgAs, las IgMs, las IgGs, serían de concentraciones altas en el calostro. De ahí la importancia de permitir el ingesto de calostro por los animales, por todos los mamíferos. Posteriormente veremos que, terminada la parte calostral, la leche tiene concentraciones también altas de IgAs y menores de IgGs. Y esta última inmunoglobulina aumenta notablemente su concentración en el suero sanguíneo, siendo este lugar en donde encontraremos las mayores concentraciones. Esta parte de la presencia de las inmunoglobulinas G repercutirán de que este producto, que es altamente opsonizante, al encontrar especificidad de reconocimiento entre la inmunoglobulina y el patógeno contra el que fue creado, lo opsonizará y permitirá que las células del sistema inmune lo fagociten con mayor facilidad. La primera de las inmunoglobulinas, la IgM, me refiero en despertar su respuesta después del estímulo antigénico, tiene como función principal la aglutinación de las partículas y por ello va a reproducir un sistema de neutralización. Por lo tanto, va a facilitar la fagocitosis por las células inmunocompetentes. La segunda de las inmunoglobulinas, me refiero a la IgG, aunque todas comulgan con el hecho de mecanismo de acción, de neutralización y de fagocitosis, es la IgG. De esta variedad de inmunoglobulina tiene la característica de poderse unir a toxinas, a bacterias, a virus y con ello neutralizar la actividad de la toxina, la bacteria o el virus de penetrar a las células del huésped o de ejercer su acción
en las células del huésped. De ahí la importante neutralización y función de la IgG. En el caso de los virus, el fenómeno de neutralización es sumamente importante porque evita precisamente mediante la neutralización de las formas externas de que tiene el virus de contactar a las células, la capacidad de contactarse porque quedó neutralizada la carga, la parte de contacto con la célula. Respecto a la inmunoglobulina IgA, tiene características estructurales de presentarse en forma de dímeros o de tetrámeros, y esto le da una apertura muy particular para poderse unir con los antígenos contra los que fue estimulada su acción. Una de las principales acciones de la IgA es la de recubrimiento, revestimiento de las superficies luminales de las mucosas, como muestra este esquema en el número 1. De ahí que al formar una barrera física y llegar un microorganismo como puede ser una bacteria o un virus o una toxina, encontrará una barrera física que tendrá características de especificidad para fijarse en ella y neutralizarla. La IgA también tiene la particularidad de poder permear la barrera de la membrana plasmática de las células epiteliales y ubicarse en el interior del citoplasma y ahí ejercer sus acciones de protección. Asimismo, la IgA puede permear entre las uniones especializadas de la pared epitelial y ubicarse en la lámina propia, es decir, por abajo del epitelio. Las vacunas atenuadas se obtienen mediante la aplicación de técnicas de biología molecular o bien de propiedades físicas sobre el germen a atenuar, de tal manera que no producirá el efecto viral que correspondería al mismo germen en condiciones sin haberlo transformado. Tiene desventajas respecto a las muertas en su seguridad porque puede revertir la infección a la que está siendo expuesta la vacuna. Pero tiene la gran ventaja de producir una inmunidad celular citotóxica y celular más fuerte que una vacuna inactivada. La decisión de usar una vacuna atenuada o una vacuna inactivada tiene que ver con las características de la enfermedad infecciosa que se está por tratar, las condiciones epidemiológicas del acto a controlar en una infección, y la decisión es sumamente importante para poder contrarrestar la entrada de un potencial agente infeccioso. Pues después de analizar el aspecto de las inmunoglobulinas, que en resumen son las proteínas que produce el sistema inmune ante un estímulo antigénico, puede ser natural o puede ser de un biológico, como el caso de las vacunas. Seguramente habrás escuchado que existen vacunas atenuadas y vacunas inactivadas o muertas. Cada una tiene diferencias importantes y variabilidades. Vamos a analizarlas a detalle. Desde los trabajos del químico Louis Pasteur en Francia hasta la fecha,
La mayoría de las vacunas que originamos para contrarrestar enfermedades bacterianas y virales predominan las vacunas muertas o inactivadas. Se inactivan con productos químicos o con medios físicos a fin de que no se puedan multiplicar en el huésped donde van a ser introducidas. Como fuente de antígeno, una vacuna muerta o inactivada va a tener algunas ventajas sobre las atenuadas, como por ejemplo la seguridad, la estabilidad, la conservación respecto a la cadena fría. Sin embargo, la respuesta inmune que se va a presentar por el organismo va a ser ligeramente menor que una respuesta a la que el organismo daría ante la presencia de un germen atenuado o vivo. De unos 10 años a la fecha se ha desarrollado una nueva generación de vacunas más seguras, más eficientes en algunos aspectos. Resuelven la situación de la seguridad porque las vacunas hechas de subunidades de las proteínas virales necesarias para protección están desarrolladas en pequeñas fracciones que no se pueden multiplicar. También esas fracciones pueden ser sintetizadas en forma artificial, lo cual no permitirá que las partes virulentas del biológico puedan ser multiplicables. Y existe un tercer grupo de vacunas de nueva generación que llamamos de elección y también vacunas recombinantes. Particularmente en las recombinantes se trata de tomar parte de los aspectos virales de una proteína y hacerla multiplicar en un vector de expresión que no sea el propio virus completo. De esa manera se puede multiplicar abundantes concentraciones de la proteína de interés para protección y a un menor costo desde el punto de vista producción. Implica desde luego un gran esfuerzo e inversión para producirlas, para constatar su eficiencia, y hoy día contamos con ese tipo de biológicos. Las vacunas recombinantes, y en total las de nueva generación, son más seguras respecto a las vacunas convencionales respecto a la protección de las proteínas. Requieren igual de cadena fría, pero no son tan exigentes. Hace ya algunos años, el médico veterinario, maestro en ciencias, Dionisio Córdoba, investigador del INIFAP, realizó con la Unión Regional de Productores de Cerdos de Guanajuato un estudio epidemiológico de cero prevalencia contra 2 enfermedades virales emergentes y presumiblemente latentes en los hatos de cerdos de Guanajuato. En esta gráfica demostramos los resultados del Dr. Córdoba respecto a circovirosis porcina y encontrarás que prácticamente el 99% de los cerdos dieron una actividad positiva contra este virus, lo que implica una amplia difusión de este patógeno entre los hatos, no solo de Guanajuato, seguramente de todo México y de muchas partes del mundo. La otra enfermedad infecciosa que el doctor Dionisio Córdoba ensayó como estudio epidemiológico en el 2013 es
la infección del síndrome respiratorio y reproductivo de los cerdos. Lo pronunciamos PRRS porque estas son las siglas en inglés, que quiere decir Porcine Respiratory Reproductive Syndrome. Podrás observar en la transparencia que un porcentaje alto del 61% de los cerdos muestreados en esa época dieron positivos. Esto es importante porque existe una asociación entre el circovirus porcino y el PRRS para producir una inmunosupresión que dará lugar a factores de entrada de bacterias y de otros gérmenes virales. Por lo tanto, han tomado la decisión de establecer una vacunación global dentro de los actos del Estado contra estas dos enfermedades infecciosas, por lo que te invitamos a participar en forma activa como receptor a tu acto o como promotor en caso de que seas médico veterinario relacionado con la salud de los actos. Ya hicimos referencia a las vacunas de nueva generación, que podrás reanalizar en la parte izquierda de esta transparencia. Y en la parte derecha de la misma vamos a darte mayor información sobre la técnica de ADN recombinante. Esta técnica fue la que empleamos para producir un biológico de nueva generación con antecedentes de los aislamientos virales de México en respecto a circovirus, utilizando las secuencias de esos virus de aislamiento nacional para producir una vacuna recombinante que se expresa en una bacteria. Y esto es lo que vamos a tratar en forma breve para informarte que ya contamos con un biológico de esas características con alta seguridad de aplicación. Te queremos informar que en el 2014-2015 llevamos a cabo 7,000 vacunaciones en 2 granjas del estado de Guanajuato, en donde ensayamos la respuesta midiendo los factores de reproducción, los parámetros generales de producción de la granja, así como la inmunidad generada a este biológico recombinante. Tenemos el gusto de presentarte el biológico recombinante que hemos denominado CIRLAC. Viene de la composición de 2 palabras, de circovirus, la parte CIR, y de lactococcus, la parte LAC. Implica el haber tomado parte de la cápside del circovirus porcino de obtención en suelo nacional y de un vector de expresión de esas proteínas en el interior de una bacteria, que es el lactococcus, la parte LAC. Es un desarrollo que inicia en el 2013, culmina en el 2018, donde es enviado a Senacica para su registro, previos ensayos de inmunización en animales de laboratorio y en cerdos, que finalmente serán los receptores del biológico, habiendo decidido que la vía intranasal generará una mejor protección, será menos invasiva y por las características endémicas de la infección en los hatos de Guanajuato, se requiere de una protección que vamos a analizar un poco más adelante, que denominamos de inmunidad celular TH1 y TH2. Estas dos en conjunto dan como resultado la mejor protección posible contra las enfermedades virales.
hemos llevado a cabo un acuerdo temporal entre la Unión Regional de Productores de Cerdos de Guanajuato y nuestro laboratorio Citalabs para el uso de Sirlac en los cerdos. Es una vacuna subsidiada con precios preferenciales para que, junto con la inmunización o vacunación contra el PIRS, puedan en forma simultánea protegerse las dos enfermedades endémicas virales de mayor riesgo en la producción de carne y ganancia de peso de los cerdos. Nuevamente haciendo referencia a los aspectos epidemiológicos de la enfermedad y su presentación en los hatos de cerdos en Guanajuato, pensamos que la mejor protección para una granja, particularmente de los pequeños productores, será la inmunización a las hembras durante el periodo de gestación. Existen biológicos en otras partes del mundo que emplean esta vía de administración para la protección de la propia hembra y para la protección de los lechones durante su lactancia. La segunda parte de la formulación puede ser aplicada a los lechones a los 30 días en el momento del destete o en el manejo particular de cada granja. Será entre los 25 y 30 días. Y con esto se obtendrá el primer estímulo del lechón destetado en ese momento para inducir su propia respuesta inmune, que como ya analizamos, implica dos curvas de producción. Una que va a durar 30 días y va a bajar y descender hasta quedar sin protección, y un reestímulo del antígeno que durará por toda la vida comercial del cerdo en engorda. Vale la pena mencionar que hay algunos biológicos transnacionales que refieren que con una sola aplicación puede ser posible la protección. Consideramos que dadas las condiciones, nuevamente hacemos énfasis, se requiere de una doble estimulación y nuestro biológico podrá estar a tu alcance para que a bajo costo puedas realizar esa doble inmunización y mejor protección en comparación con los biológicos transnacionales. A finales del 2015 y por invitación del doctor Dionisio Córdoba, realizamos la aplicación de 7,000 dosis de el biológico Sirlac, aplicando en 2 etapas de generación de 40 hembras en un primer ciclo y en un segundo ciclo de reproducción el biológico por la vía intranasal. En esta transparencia podemos observar vía una pipeta de transferencia la aplicación intranasal a una cerda en gestación. Quiero informarte que no tuvimos ningún efecto colateral en la aplicación del biológico. Después de haber sido inmunizada la madre y haber transmitido vía calostral los anticuerpos protectores, será necesario entonces que el individuo, me refiero a los cerdos destetados, inicien su propia respuesta inmune ante la vacunación. El primer ensayo se hará entonces por la aplicación intranasal en una de las partes de la narina, permitiendo que la otra, el acceso del aire, desplazando en forma lenta 1 mililitro del producto, sujetando la cabeza del cerdo, como se observa en la transparencia, ligeramente con una inclinación para que el deslice del biológico
pase a través de la mucosa nasal. Con esto se evitarán posibles estornudos que no se pueden evitar al 100%. Como hemos venido refiriendo, se requiere de una doble aplicación de un producto muerto inactivado, como es el caso de la vacuna Sirlac, para que la producción de anticuerpos sea perenne durante toda la etapa de producción de carne del cerdo, de gorda. Luego entonces se requerirá de una segunda aplicación y esto tendrá que darse para las mejores condiciones y no exista competencia entre los anticuerpos formados del primer estímulo con la vacuna que está aplicando una nueva fuente de antígeno. Luego entonces habrá necesidad de sujetar a los animales para la segunda aplicación, como se ilustra en esta transparencia, y el aplicador nuevamente dejará pasar 1 mililitro del producto por la narina. En esta fotografía te hacemos énfasis en el buen momento para la vacunación, que coincide con la caída de anticuerpos calostrales y el momento en donde la infección de los cerdos se produce, es decir, en el momento del destete. Ahí es donde tus nuevos cerdos producidos después de haber sido protegidos por el calostro materno tienen la posibilidad de infectarse. Por lo tanto, ahí su primera vacunación con Sirlac es el mejor momento para protegerlos. En las granjas experimentales donde aplicamos las 7000 dosis de circovirosis porcina, una de ellas denominada la granja A, es la típica granja con baja bioseguridad, baja desinfección. Verás que en la primera población la comparación entre la producción de lechones y las camadas con mortalidad casi no varían en la primera población. Es decir, que en esta granja se aplicaron durante la misma cantidad de cerdos en una población primera y esa misma población fue revacunada y constituye ahora la segunda población. Podrás ver que en la segunda población la cantidad de lechones producidos supera en forma importante la de los testigos no vacunados. También las camadas con mortalidad, fíjate, de los testigos 7 camadas con mortalidad y los vacunados solo con 2. Y algo muy importante para ti, porque la ganancia de peso es lo que se traduce en utilidades económicas, no solo por la ganancia de animales, sino también por el peso de los mismos logrados. Mira cómo supera la cantidad de peso entre los testigos no vacunados y los animales inmunizados. Esto quiere decir que el costo-beneficio de vacunar es a la vista y el producto se pagará por sí solo y te dejará ganancias y utilidades para tu bolsa. En esta lámina te mostramos los resultados de la granja B con mayor tecnificación. En esta granja existe un programa de vacunación tanto para PIRS como para la enfermedad del rubulavirus o del ojo azul y se aplicó también la nueva vacuna, pero también había antecedentes de estar vacunando con otro biológico para circovirus 2. En forma interesante puedes ver que los lechones nacidos vivos empiezan a mejorarse desde la primera población, es decir, el primer ciclo de producción,
y en la segunda se repite esta mejoría en el número de animales nacidos. Es interesante ver cómo en la segunda población solamente la mortalidad es enormemente menor que los testigos no vacunados. Y nuevamente la ganancia de peso general, aunque ya era buena en la granja, se mejora en algunos kilos como producción de carne. Junto con los parámetros de productividad de la granja, tuvimos la oportunidad de obtener algunas muestras de suero de los lechones en el momento del destete, lo que constituye la medición de los anticuerpos calostrales, así como el suero después de 15 días de aplicado el biológico como primer ensayo de aplicación. En esta gráfica, el punto de corte, es decir, lo que constituye animales con mayor producción de anticuerpos, lo puedes ver en la parte inferior, la concentración de anticuerpos calostrales que están presentes, no altos, pero presentes y son protectores. Y después la inmunización a los mismos cerdos que ya tuvieron sus anticuerpos calostrales y protección en sus primeros días de vida, ahora cómo inician su protección por títulos altos en concentración de anticuerpos contra circovirus 2. Ahora bien, como conclusiones, el biológico recombinante CIRLAC dio como resultado que la productividad en una granja respecto a nacidos vivos, al logro de animales destetados y aumento del peso en las generaciones correspondientes son mejores que los testigos no inmunizados. Y si todavía agregas que estos cerdos fueron inmunizados también contra el PIRS, tendrás en tu hato mejores condiciones de producción, porque la protección a tus animales habrá obtenido mejores condiciones. La vacuna CIRLAC es una suspensión intranasal que ha sido diseñada específicamente para hacer llegar el antígeno recombinante construido en Lactococcus lactis como vector de expresión para que estimule el sistema inmune, en este caso aquel que se encuentra ubicado justo en las mucosas nasales. Este producto tendrá una mejor eficiencia como protección de las mucosas vía la inducción de la inmunoglobulina del tipo IgA secretora sobre la superficie de las mucosas. Esto traerá como beneficio el hecho de que al contacto del virus con la IgA se forma una barrera física que limita la invasividad del circovirus porcino 2 a las células. No obstante, esta eficiencia no puede ser nunca del 100% y habrá posibilidades de que el circovirus penetre por vía de las mucosas. Pero hay otros sistemas como la formación de células citotóxicas que atacarán en forma directa a aquellas células que hayan sido infectadas por el circovirus 2. Hemos visto en pruebas de campo que la protección temprana de la aplicación a las madres vía
la formación de anticuerpos en el calostro dará una protección en los primeros días de nacimiento, que son tiempos de contacto del circovirus 2 por transmisión vertical y horizontal. Luego entonces, los primeros días de los lechones, todavía en su ubicación con la madre, estará obteniendo una protección vía la leche materna por el calostro y la leche materna durante su alimentación. Por otro lado, hemos demostrado que la inducción de la propia inmunidad de los lechones una vez destetados tendrán beneficios para bloquear vía anticuerpos específicos y células citotóxicas específicas a nivel sistémico. Por todo ello, se ha demostrado que la vacunación con CIRLAC disminuye la carga viral de circovirus porcino 2, reduce los signos de desmedro y aumenta la mayor viabilidad de lechones ganados y así como con mayor peso durante la engorda. En este grupo de fotografías obtenidas al microscopio confocal, en donde hemos aplicado la técnica de inmunofluorescencia para identificar cómo el Lactococcus lactis transformado y vector de la proteína recombinante de circovirus porcino 2 de esa cápside está manifestándose por la inmunofluorescencia. Entonces, en los primeros recuadros a la izquierda vemos una fluorescencia específica muy abundante en cada uno de estos puntitos que representan un Lactococcus expresando la proteína CAP3, CAP4 de la cápside de circovirus porcino 2. Al lado derecho podemos ver el mismo campo microscópico sin el efecto de la fluorescencia. En los recuadros de abajo podemos obtener la información de los controles testigos de especificidad de la reacción de inmunofluorescencia. Entonces son controles en donde no hay Lactococcus estimulado con la presencia de la cápside. Por lo tanto, no hay presencia de inmunofluorescencia. Bien, en el recuadro derecho, después de estimular a conejos con el biológico recombinante y obtener sus inmunoglobulinas específicas, las marcamos con un anticuerpo fluorescente. El propósito de esta parte del trabajo fue la de identificar la especificidad de reconocimiento del circovirus porcino 2 en cultivos celulares. En el recuadro de la derecha hemos estudiado células PK15 infectadas con el circovirus 2 utilizando un anticuerpo comercial con fluorescencia. Y noten ustedes que en la formación de sincicios y en otras células se obtiene grupos de antígeno fluorescente específico de las matrices virales donde el circovirus 2 se está multiplicando. En el recuadro de abajo utilizamos la misma técnica, células PK15 infectadas con circovirus 2 porcino, y la diferencia con el recuadro de arriba es que utilizamos nuestro propio anticuerpo fluorescente
obtenido después de la estimulación a conejos con el biológico CIRLAC. Y podrán ustedes observar la fuerte reacción de fluorescencia en las matrices virales en formación en el citoplasma de las células PK15. Abajo, el control negativo de las células sin estímulo de infección. En esta transparencia nos ilustra la forma de aplicar el biológico recombinante CIRLAC, utilizando una jeringa semiautomática que puede ser calibrada en el volumen de aplicación, en este caso aplicando 1 mililitro en una de las narinas para permitir que por el otro lado el animal pueda respirar con libertad. Es importante dar una ligera inclinación al cráneo, a la cabeza del cerdo para la aplicación, así que el auxiliar se ocupa de dar esa ligera inclinación y el aplicador dará un paso lento, suave, mediante la cánula insertada en una de las narinas. Las ventajas queremos nuevamente enfatizar que se inducirá la IgA secretora, misma que protegerá las mucosas una vez estimulado el sistema. Y esto evita como barrera física al contacto si encuentra circovirus tratando de penetrar las mucosas. Asimismo, después de la inmunización, serán las células citotóxicas de tipo Th1, que quiere decir T helper 1, son células cooperadoras, ayudadoras, que en forma específica se dan a la tarea de identificar células infectadas y con la secreción de citocinas específicas destruirán esas células infectadas, en este caso probablemente por el virus porcino circovirus 2. La otra ventaja es que la inducción del biológico vía nasal no solo estimula las células citotóxicas Th1, sino también otras células que denominamos cooperadoras Th2, y estas también identifican células infectadas, pero por la vía de colaboración de anticuerpos IgG previamente preformados por el organismo. Así que la combinación de células citotóxicas Th1 y células cooperadoras Th2 más la IgA secretoras es la mejor forma de poder proteger a un individuo ante la penetración o exposición de un patógeno como el circovirus 2, que entra principalmente por las vías aéreas. En esta transparencia podemos observar del lado izquierdo un corte longitudinal de la cabeza de un cerdo y nos exhibe la forma en que está construida la nariz y en particular remarcado por círculos o cuadros el lugar donde se ubican el tejido linfoide nasofaríngeo. Al lado derecho, con la técnica histológica, podemos analizar estos lugares de donde hay numerosas células del tipo linfoide organizadas, que son los sitios de producción y de síntesis de inmunoglobulinas A, de inmunoglobulinas G.
mediante el estímulo específico. En este caso, si ubicamos la colocación de Sirlac vía intranasal, este biológico llegará a estos sitios específicos donde se generarán la respuesta inmune específica contra los antígenos de circovirus porcino 2. El propósito de este experimento consistió en demostrar que después de la aplicación intranasal del producto Sirlac como vacuna contra la circovirosis 2, este producto llega a el sistema inmunoprotector vía la posibilidad de contacto del producto con las células inmunocompetentes. Para ello, tendrá que llegar a su sitio de aplicación. Del lado derecho, una vez anestesiado el cerdo de promedio de 4 o 5 kilos de peso, expusimos su cavidad abdominal con el propósito posterior de aplicar un catéter por la vía arterial de la aorta posterior abdominal con el objetivo de poder perfundir el fijador vía ascendente, es decir, hacia el cráneo, para poder fijar todas las estructuras del cráneo, incluida, obviamente, la cavidad nasal. En estas transparencias, en forma respectiva, del lado izquierdo podemos analizar cómo hemos diseccionado y poder visualizar los grandes vasos de la cavidad abdominal. Posteriormente, del lado derecho, hemos colocado un catéter de tipo punzocat en la arteria posterior y he iniciado el flujo de una solución de paso salina para lavar primero todo el sistema vascular y, una vez logrado este propósito, cambiar la solución salina de lavado por una solución de fijación, como se trató en este caso de glutaraldehído al 2%. Para poder observar cómo se difunde el biológico Sirlac una vez aplicado por la vía intranasal, observamos del lado izquierdo de esta transparencia un corte longitudinal de la nariz de un cerdo joven en donde se aplicó el biológico Sirlac. Pueden ustedes observar la coloración café oscura característica del biológico, abarcando gran parte de la construcción de los cornetes nasales. Del lado derecho de la cabeza de este animal, donde no fue aplicado el Sirlac, solo fue aplicado en un sitio, una narina, podemos ver la falta de coloración del biológico porque no fue aplicado. Entonces, la difusión de este producto en contacto con la mucosa nasal y con los sitios en donde específicamente se encuentra tejido nasofaríngeo de tipo linfoide tendrán los contactos para la generación del estímulo antigénico. En esta transparencia del lado derecho, previo a la disección del cartílago y el hueso que separa las dos cavidades nasales, podemos observar la coloración café oscura que proporciona el producto Sirlac. Y en particular quiero hacer énfasis en la parte posterior de la transparencia, donde podemos observar el producto Sirlac sobre las mucosas una vez que ha pasado
el grupo de cornetes de la cavidad nasal y está ahora justo en el vestíbulo de la laringe y de la nasofaringe, en donde se ubican particularmente el sistema linfoide nasofaringeo correspondiente. Este par de transparencias son para referir cómo estudiamos la presencia de la vacuna Sirlac después de su aplicación intranasal en lechones de experimentación. La técnica histológica implica que se obtengan secciones representativas de la mucosa nasal, en este caso del lado izquierdo y del lado derecho, y sean deshidratadas y preparadas en bloques de parafina para después seccionarla a 2 micras de espesor, teñirlas con hematoxilina y eosina, o bien no teñirlas para poder analizar la presencia del antígeno recombinante. Este diagrama nos permite analizar lo que ocurriría con el producto aplicado por la vía intranasal y cómo está estructurada la superficie de las mucosas nasofaríngeas. La superficie está revestida por una gran cantidad de moco productor de las glándulas internas de la submucosa, que están en contacto vía conductos que vierten su secreción a la superficie. Esto constituye una barrera física de contacto con cargas electroestáticas que repelen a las bacterias y a los virus, de tal manera que aquello que pueda ser adherido a este moco resultante de la producción de glándulas internas de la submucosa bloqueará por forma física las partículas que pretendan penetrar vía las mucosas. Es un mecanismo fisiológico de defensa. Sin embargo, no el 100% eficiente. Hay células intercaladas entre el epitelio pseudoestratificado ciliado que carecen de los cilios y cuya carga electroestática es de menor capacidad. Y se ha demostrado que por estos sitios, tanto de las células mucosas como las de Glovet, como por las células M, que son células especializadas para captura de antígenos, las partículas pueden ser incorporadas al interior de las mucosas. En esta transparencia, que representa un corte histológico de 2 micras de espesor, teñido con la técnica de hematoxilina y eosina, nos muestra una parte del revestimiento de la mucosa respiratoria de las fosas nasales. La parte de abajo de la transparencia representa el epitelio pseudoestratificado ciliado, muy característico de estas vías, intercaladas entre ellas estos globos que se llaman células de Bowman y son productoras de moco, junto con glándulas que se ubican en la submucosa. Estas células o glándulas de Bowman son productoras del moco de revestimiento que quedará sobre toda la superficie del epitelio ciliar. Estos cilios se encargan precisamente del movimiento del moco. Todo ello es una barrera física para arrastrar bacterias que se hayan adherido al moco y evitar
la penetración de las mismas. Estudios recientes han comprobado que en el sitio donde se encuentran las glándulas de Bowman y las células M que no se ven en esta fotografía, el epitelio ciliado no está presente y las cargas eléctricas de la superficie de los cilios es diferente. Por lo tanto, las bacterias pueden aprovechar este cambio eléctrico para adherirse al moco y penetrar vía las glándulas de Bowman. En el caso de nuestro producto y nuestro experimento, sobre el área donde están las flechas azules se ha colocado previamente, como ilustramos, la vacuna Sirlac, y uno de sus productos tiene que ver con la penetración de los antígenos a través de este epitelio. Podemos observar, si seguimos las flechas, que el producto Sirlac penetró a través de las células de Bowman, primera flecha corta azul, después atravesó todo el epitelio, flecha larga azul, y fue reubicándose en el intersticio de la submucosa. En este último sitio, la absorción a través de los linfáticos, marcados estos espacios endoteliales con una L, absorben el producto vacunal y es transportado a los ganglios linfáticos regionales. El vehículo de aplicación de la vacuna Sirlac está constituido en parte por una serie de aminopolisacáridos. Estos aminopolisacáridos tienen un tamaño de molécula variable, pero de pequeño margen. Luego entonces puede ser visualizado al microscopio electrónico cómo se trata de esta fotografía que se presenta en esta transparencia. En las flechas nos está marcando dos células epiteliales marcadas con sus vellosidades o cilios, que son los que mueven el moco, y al centro una célula de Bowman, productora de moco, marcada como M. Podemos ver cómo las partículas de los aminopolisacáridos rodean la superficie de la célula mucosa y permiten su transporte al interior del epitelio. Esta transparencia corresponde a las fracciones de tejido de la mucosa colectadas en el sitio donde se aplicó la vacuna Sirlac en una de las fosas nasales de los cerdos experimentales. A la izquierda podemos observar a baja amplificación tejido linfoide abajo en la esquina inferior izquierda del recuadro y por arriba una gran cantidad de linfáticos llenos del producto absorbido a nivel de la submucosa y que ha sido trasladado a la región del tejido linfoide. Al lado derecho, una mayor amplificación del corte histológico nos permite ver gran cantidad de producto del biológico Sirlac en el interior de muchos capilares linfoides en contacto ya con las células reticulares del sistema linfoide, donde iniciarán su contacto a células presentadoras de antígeno y el desencadene de la reacción inmunológica a la presentación de estos antígenos con la producción de inmunoglobulinas tipo IgA y IgG. En esta transparencia se presenta tejido linfoide cortado por el método histológico sin contraste de tinción, para poder visualizar cómo las partículas de los aminopolisacáridos, que son los que están unidos a el complejo antigénico de la vacuna Sirlac, fueron trasladados al interior de los nódulos linfoides,
tal como lo presentamos en la fotografía anterior. Bien, después de haber demostrado a ustedes cómo el producto CIRLAC colocado en las vías respiratorias es rápidamente absorbido por las mucosas y trasladado a los nódulos linfoides, donde producirán la respuesta inmune, tanto humoral como celular. Fue entonces el momento de demostrar que el producto CIRLAC protege contra la infección producida por el circovirus porcino. Y para ello, en la fotografía se ilustra cómo estamos haciendo pasar por una cánula nasal el circovirus porcino a dos grupos diferentes de animales. Unos fueron vacunados y otros no vacunados con circovirus porcino 2. Finalmente, a los 15 días después de la vacunación, fueron sacrificados y obtenidos los tejidos de los nódulos linfoides regionales del cráneo, así como de los regionales del mesenterio, para evaluar el efecto protector del biológico. Como referí hace un momento, coleccionamos dos grupos de cerdos de 7 animales cada uno, de un peso promedio de 10 kilos al llegar a las instalaciones, que fueron unos vacunados y otros no vacunados. El grupo de los 60, como mostramos aquí, cerdo 62 y el cerdo 63, fueron los que no recibieron la vacuna. Días después, el 20 de diciembre, cuando nos preparamos para sacrificar los animales, podemos observar que en algunos animales, como el cerdo 62, prácticamente no se ven cambios en la ganancia de peso. Este cerdo ganó casi 15 kilos, comparado con el cerdo número 63, que se ve afectado por el síndrome de desmedro. Noten ustedes cómo se ven la columna vertebral, cómo se marcan las costillas al costado. Al lado derecho podemos observar parte de los tejidos de los nódulos linfoides mesentéricos del cerdo número 62, que muestra cierto grado de aumento de volumen, sin embargo no lesiones mayúsculas, solamente hiperplasia glandular. En este grupo de fotografías que corresponden al cerdo 63 de la fotografía anterior, donde pudimos observar que este cerdo bajó de peso y se mantuvo así durante todo el experimento, fue el único animal en donde pudimos observar hiperplasia de los ganglios linfáticos inguinales, situación muy característica de la enfermedad del circovirus porcino 2, como vemos en la fotografía de la izquierda. Una vez expuesto el abdomen, podemos ver los ganglios linfáticos que se ubican al final del intestino grueso y delgado, y que en este caso del cerdo número 63 muestran un notable aumento o hiperplasia linfoide. Además de que este cerdo presentó cambios neumónicos relacionados con infección de bacterias concomitantes o asociadas. Una de las características de la infección por circovirus 2 es la lesión al sistema linfoide, donde se producen precisamente las células mononucleares que dan como resultado la protección del sistema inmune. En estas dos fotografías, que corresponden al cerdo 65 de los grupos no vacunados y sacrificados tiempo después de la vacunación, podemos observar que hay
una falta de células linfoides dentro de los centros germinativos. Las células linfoides se visualizan en un corte histológico, como el que aquí se muestra, como esta serie de puntos azules que corresponden al citoplasma y al núcleo de las células mononucleares. Podemos observar en ambos lados que hay una reducción importante del sistema linfoide, producto de la lesión originada por el circovirus 2, que se caracteriza por formar vacuolas dentro de las células linfoides y su muerte por apoptosis. Los tejidos del cerdo número 66, que prácticamente no bajó de peso, sino todo lo contrario, ganó peso. Su tejido linfoide estaba aumentado de tamaño, sin embargo las lesiones fueron menores en comparación con otros compañeros que estuvieron en el mismo corral. Esto implica que por genética algunos cerdos son más resistentes a la infección por circovirosis 2. Tanto del lado izquierdo como del lado derecho, una a menor amplificación que otra, podemos ver las lesiones tempranas del circovirus 2 que corresponde a la dilatación y vesiculación de las células linfoides, donde los núcleos se hacen pignóticos, que es parte de la lesión de lisis, de muerte de las células linfoides, y esto con el tiempo va produciendo la disminución de las células linfoides justo en el centro germinativo donde se producen, como pudimos ver en la fotografía anterior. Del lado derecho, a mayor amplificación, podemos ver la típica pignosis nuclear dentro de células reticulares y vesículas que son parte de la lisis y depresión de células linfoides, evaluada en el corte histológico. Referí a ustedes hace un momento que obtuvimos dos grupos de cerdos que fueron aretados, unos con el grupo 60 y otros con el grupo 50, 7 cerdos en cada grupo. Los grupos de animales que constituyeron los 50 fueron vacunados previamente con CIRLAC y después de 15 días de inmunizados, en donde los anticuerpos de protección han alcanzado la mayor concentración posible, dimos el desafío con el circovirus porcino 2. Las tres fotografías muestran los ganglios mesentéricos de los cerdos 55, 56 y 57. Y notarán ustedes que la hiperplasia desde el punto de vista macroscópico es menor que los desafiados no vacunados. En esta microfotografía de un ganglio linfoide mesentérico de un cerdo del grupo de los 54, esto es, vacunados con CIRLAC y desafiados 15 días después, muestra el patrón morfológico al microscopio de luz representativo de la mayoría de los ganglios linfáticos de los cerdos del grupo de los 50. Hubo depresión de células linfoides, pero fue mucho menor si lo comparamos con los grupos de los 60 no vacunados. Este ganglio linfático se parece un poco a el del cerdo 67 de los grupos no vacunados y desafiados. Sin embargo, esas características solo se vieron en uno de 7 cerdos en el grupo no vacunado. Y reitero que los grupos vacunados tuvieron un patrón morfológico en sus ganglios linfáticos como el que estamos viendo ahora, donde sí hay lesiones, sí hay depresión, pero mucho menor que en los cerdos
no vacunados. En estas dos gráficas se representan los resultados de la evaluación por un método que se conoce como PCR tiempo real. Es una reacción en cadena a la polimerasa evaluado en forma de la multiplicación del circovirus circulante en el plasma. Así que podemos ver el grupo de los 60 desafiados con circovirus 2 y no vacunados comparados con el grupo de los 50 vacunados y desafiados. Todas las evaluaciones se hicieron 15 días después en el caso de los grupos 50 posinmunización y 15 días después de la exposición al virus en el grupo de los 60. Podemos observar la raya vertical punteada en rojo nos muestra en el grupo de los cerdos de los 60 la primera aparición de la multiplicación del circovirus porcino 2 y que hasta el ciclo 32 alcanza la mayoría de su multiplicación evaluado en el plasma. Si comparamos lo que ocurrió en el grupo de los 50 vacunados, hay un retraso muy importante en la presencia del circovirus 2 durante los ciclos de multiplicación. De tal manera que la interpretación de estos resultados implica que en el grupo de los 60 hubo mayor cantidad de virus circulando en relación con los grupos vacunados. Y esto tiene implicaciones importantes respecto a la protección que da la vacuna. Como conclusiones generales a esta presentación podemos afirmar que la vacunación con CIRLAC reduce la viremia del circovirus porcino 2 y por ello la consecuencia es que las lesiones por otros gérmenes oportunistas son disminuidas, además de las propias que induce el circovirus 2, como es la depresión del tejido linfoide. Punto 2. La vacunación con CIRLAC mejora la viabilidad y ganancia de peso de los cerdos en engorda. Y punto 3. La vacunación con CIRLAC reduce las complicaciones de las vías respiratorias asociadas a otros patógenos, como es el caso del virus de Pierce y de bacterias como el micoplasma.